Si te han prometido que la ascensión a la quinta dimensión te va a liberar, probablemente crees que es algo hermoso, ¿verdad? Pero el peligro oculto de la ascensión a quinta dimensión, que voy a revelarte en los próximos 30 segundos, va a destruir esa creencia para siempre. Porque esa quinta dimensión que te prometen, ese retorno a la fuente, no es tu liberación. Es la trampa más inteligente jamás diseñada. Y existe una alternativa hiperbórea que nadie se atreve a mencionar porque destruye completamente el negocio espiritual. Comencemos. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces a este mundo? ¿Que hay algo fundamentalmente mal con la realidad que te venden? Perfecto, porque esa sensación es tu verdadero yo tratando de despertar. Te han dicho que viniste aquí voluntariamente, que la tierra es un juego, que es una escuela y que tu sufrimiento son lecciones que tienes que aprender. Pero hay un detalle que nunca te han contado sobre el amor incondicional y te lo voy a revelar en exactamente 4 minutos. Ese pequeño detalle explica por qué, después de milenios de evolución, seguimos siendo esclavos. Mira a tu alrededor. ¿Hemos evolucionado realmente? Milenios de sufrimiento, desde la Atlántida hasta hoy, pasando de cuerpo en cuerpo, y seguimos siendo esclavos de las mismas dinámicas de poder. ¿No te parece extraño? Aquí está la primera revelación que cambió mi vida. Tú no eres simplemente humano, eres un híbrido. Y para entender esto necesitas conocer la historia que te han ocultado. Antes de que tu espíritu llegara aquí, la tierra ya existía. Estaba habitada por el animal hombre, una creación del demiurgo, el dios creador de este universo material. Este animal hombre solo poseía un alma, un fragmento mortal, un aliento de su creador. Era perfecto para el demiurgo, obediente, mortal, limitado. Pero entonces ocurrió lo que la ciencia llama el eslabón perdido, lo que la sabiduría hiperbórea conoce como el misterio de la caída. El demiurgo, en un acto de traición cósmica, aliado con los siddhas traidores a sus propios camaradas, capturó espíritus de dioses extraterrestres eternos y los encerró dentro del alma de este animal hombre. Por eso tienes un alma que pertenece al demiurgo, que sí es parte del uno, que sí es parte de un todo, y un espíritu que es una chispa divina de dioses libres, ahora cautiva y dormida. Por eso te sientes confundido. Tu alma quiere regresar al uno, pero tu espíritu grita por su libertad. Aquí viene la parte que me tomó más años entender y que explica por qué sigues sintiéndote vacío después de años de trabajo espiritual. El demiurgo no es estúpido. Sabía que eventualmente algunos espíritus despertarían. Sabía que empezarían a recordar, a cuestionar esta realidad. Así que creó la trampa más perfecta. ¿Qué mejor forma de controlar una rebelión que liderarla tú mismo? Así que se hizo líder de una rebelión espiritual de él, la New Age.
Escucha esto atentamente. La narrativa de la New Age es una obra maestra de manipulación psicológica. Te dicen que viniste aquí voluntariamente, que firmaste un contrato de alma, que el sufrimiento constante, el hambre, las enfermedades, trabajar como esclavo para engordar a las élites, la amnesia total de tu origen son lecciones kármicas. Lecciones kármicas que te has merecido. Pero piénsalo, ¿quién en su sano juicio firmaría un contrato donde va a sufrir un desastre tras otro? Luego vienen gurús a contarte lo que supuestamente no puedes recordar. ¿No te parece conveniente? Es como si alguien te drogara, te robara y después te dijera que tú le pediste que lo hiciera. La New Age usa tu propio despertar contra ti. Te dice, si tienes razón, hay algo más. Y ese algo más soy yo, tu creador amoroso que te espera con los brazos abiertos para que te fundas conmigo en amor infinito. Pero la parte más perturbadora viene ahora y va a explicar por qué sientes esa extraña sensación cuando meditas profundamente. Esa sensación de disolución. Te lo revelo en los próximos 3 minutos. ¿Recuerdas esa sensación de disolución en la meditación profunda? ¿Lo has experimentado? Déjamelo en los comentarios. Esa sensación de fundirte con todo, esa paz que sientes cuando te rindes al proceso, eso no es iluminación, es el sabor previo de tu muerte espiritual. Piensas que te estoy hablando de religión, pero en realidad te estoy hablando de ingeniería de la conciencia. Mira este símbolo. Lo has visto en la Cábala, en el esoterismo occidental. Representa el camino de regreso a la fuente, pero observa hacia dónde apunta. Hacia la absorción total, hacia Keter, hacia el uno. La ascensión a la 5ª dimensión y la 6ª y siguientes son la fusión con la fuente, el retorno al uno, la iluminación búdica, donde el ego, donde tu yo verdadero desaparece. Todo eso es lo mismo, la disolución sistemática de tu individualidad en las fauces de tu carcelero. El demiurgo no quiere destruirte, esto sería un desperdicio. Quiere absorberte, tu espíritu único, tu chispa divina, tu experiencia acumulada, todo convertido en combustible para fortalecer su Matrix. Y aquí está lo más macabro, te convence de que es tu elección, que es amor, que es evolución, que regresar a él es tu destino natural, que debes amar. Pero tu espíritu sabe la verdad, por eso luchas internamente, por eso te sientes incompleto, incluso después de años de este tipo de llamado crecimiento espiritual. Porque el alma sí quiere rendirse, pero el espíritu se rebela. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que usen la historia del Edén para justificar esto. Dios les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque serían dioses, porque serían como dioses. ¿En qué mundo un Dios verdaderamente amoroso le negaría la divinidad a sus hijos? ¿No preferirías que tus hijos crezcan y se conviertan en seres plenos, únicos y poderosos, a menos que no fueran realmente tus hijos, a menos que fueran tu ganado? Pero hay una salida y no es la que te imaginas.
La sabiduría hiperbórea habla de otro camino completamente diferente. No el de la fusión, sino el de la individualidad absoluta. No regresar al uno, sino convertirte en uno mismo, un Dios por derecho propio, único, eterno, libre. Este es el núcleo de la guerra espiritual. Son dos opciones: te fundes con la masa, con el todo, o te conviertes en un Dios. Y aquí está lo que la New Age jamás te dirá. El camino del espíritu no es el camino del amor incondicional y la alta vibración. Esas son estrategias del alma. La parte de ti que pertenece al demiurgo y que naturalmente quiere regresar a su creador sin hacer ruido, sin rebelarse. El camino del espíritu es el del valor absoluto, es el de la rebelión, es el camino del guerrero que despierta su chispa divina, vence la inercia del alma y se desafía a sí mismo y directamente así a su carcelero. Los dioses liberadores, liderados por Lucifer, el portador de la luz, el que se atrevió a desafiar al tirano, no negociaron con el demiurgo, no le enviaron amor y luz, lucharon. Y nuestro espíritu, que es su chispa, debe hacer lo mismo, no para odiar. El odio sería otra trampa emocional, pero sí para liberar, para dominar tu alma. ¿Quieres saber cómo empezar? ¿Cómo liberarte del sufrimiento? ¿Cómo luchar internamente y dominar a tu alma? Aquí están los primeros pasos del camino hiperbóreo. Cuestiona todo lo que te han enseñado sobre el amor incondicional hacia tu sufrimiento. Deja de agradecer por las lecciones. Tu dolor no es un regalo, te están robando energía. Cultiva tu individualidad única. Niégate a ser parte de algo teóricamente más grande que tú. Practica el valor absoluto. Di la verdad, aunque incomode. Y desafía la lógica del granjero. No aceptes que tu sufrimiento alimente a otros. Pero atención, este no es un camino para todos. Requiere algo que la New Age trata de extirpar de ti. Requiere que tengas valor espiritual. La elección está frente a ti ahora mismo y no es una elección fácil. Puedes tomar un camino, seguir creyendo que tu sufrimiento es amor, que tu carcelero es tu salvador, que fundirte con él es tu destino. Es cómodo, es popular, es amoroso, es tranquilo. O el camino 2. Puedes despertar tu espíritu guerrero, aceptar que eres un Dios cautivo que debe liberar su chispa divina. Es un camino solitario, es desafiante, pero es real. Te voy a ser brutalmente honesta. La mayoría elegirá el primer camino, porque el segundo requiere algo que la New Age ha estado exterminando sistemáticamente durante décadas. Valor para estar solo, para no necesitar que tu tribu espiritual te valide, para ser un Dios único en lugar de una oveja cósmica. Hoy te he revelado lo que los gurús jamás te dirán, que no eres solo humano, eres un híbrido con un espíritu divino cautivo y totalmente dormido. Que la New Age es la trampa más perfecta para controlar tu despertar. Que la fusión con el uno, con el todo, es tu muerte espiritual, disfrazada de iluminación.
que hay dos caminos: evolución del alma hacia la absorción final o liberación del espíritu hacia la divinidad absoluta. Si esto resuena en lo más profundo de tu ser, si sientes que tu espíritu ha estado gritando estas verdades durante años mientras tu alma lo ha estado silenciando, entonces estás listo para la siguiente fase. Esta información que acabas de recibir forma parte de lo que se conoce como la sabiduría hiperbórea, un conocimiento ancestral que ha sido sistemáticamente ocultado y perseguido a lo largo de la historia. Sé que esto puede ser abrumador. Sé que tal vez es la primera vez que escuchas estas ideas. Recuerda, el camino del espíritu no es para todos. Requiere valor, requiere soledad espiritual, requiere la disposición a enfrentar verdades incómodas. Pero si has llegado hasta aquí, si algo en tu interior ha resonado con lo que acabas de escuchar, entonces tu espíritu ya está despertando. La elección es tuya, el camino está señalado y tu espíritu conoce el siguiente paso.